Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Sabemos tú y yo, en medio de noches oscuras por las que transitamos, situaciones de dolor, contratiempos, desilusiones, sabemos tú y yo dónde está la eterna fuente que siempre brota y corre, que de alguna manera siempre hace su presencia en nuestra vida. ¿Dónde tiene su origen esa fuente? Y Juan de la Cruz, el gran místico del siglo XVI, nos habla en ese poema titulado La Fonte de la permanente y constante fortaleza que existe en nosotros. Para los que somos creyentes, una fortaleza siempre apoyada en la presencia misma de Dios. Un Dios que nos acompaña, que nos sostiene y que siempre en nuestras tribulaciones se hace presente, aunque no le veamos, aunque no le escuchemos, y a pesar de las grandes contradicciones que el dolor a veces nos hace vivir. Pero, ¿qué es lo que nos hace fuertes? Y ese es el título que hemos dado a nuestro programa el día de hoy. Lo que nos hace fuertes. Hace aproximadamente unos 20 o 25 años, inicié un trabajo personal desde la psicología de ir explorando cuáles serían las características fundamentales que hacen que una persona pueda sobrevivir lo indecible. Me ha tocado conocer gente hermosa que han dado testimonio de esa fortaleza impresionante y que a pesar de las peores circunstancias en las cuales nacieron, crecieron y se desarrollaron, supieron llegar a una adultez plena y supieron retomar la vida bajo su propio mando. Terminé recordando aquello que deberíamos siempre de grabar en nuestra memoria. En este camino de vida el carruaje es nuestro cuerpo. Con él nos movemos, nos desplazamos. Pero quien maneja ese carruaje es la mente, el pensamiento, aquello que procesamos internamente. Ese es el gran auriga. ¿Quién era el auriga? El que manejaba aquellas carrozas en la época griega, en la época de los romanos. El conductor del carruaje es nuestra mente, pensamiento, que va a ser el punto de partida de la motivación para mover al cuerpo en una o en otra dirección, porque después de todo, de acuerdo a lo que pensamos, actuamos. Pero hay algo más que debemos siempre de tomar en cuenta. Nuestras emociones son los caballos de ese carruaje, los que van a tirar con fuerza o que a veces parece que doblan sus patas y no quieren moverse. Nuestra propia emotividad. Pero las riendas, queridos amigos, que después de todo son las que van a controlar esos caballos y que van a dirigirlos en una dirección u otra, son nuestros valores. Esos valores que nos sirven como una brújula para saber por dónde navegar, sobre todo en los tiempos tormentosos. A raíz de ese estudio, a raíz de esa investigación, a raíz de ese esfuerzo por ir conociendo desde la experiencia de tantas personas qué es lo que nos hace fuertes, fui conformando pues una teoría muy personal que a mediados de los años 90, de la década de los 90, encontró en la investigación psiquiátrica y psicológica una razón de ser. Cuando me topé por primera vez con el término resiliencia. Un término que la psicología hoy utiliza para
referirse a la capacidad que un ser humano tiene de poder confrontar situaciones dolorosas, situaciones de gran contratiempo, situaciones adversas, poder enfrentar esas situaciones, poder vencerlas en el sentido de sobreponerse a ellas, pero aún lo más importante, teniendo la capacidad de aprender de esas experiencias. De no solamente no quedar atrapados en ellas, sino que una vez sobrepuestos a la experiencia del dolor, sacar el mayor aprendizaje que él nos ha traído. Y así fue como poco a poco fui conformando lo que para mí significa saber crecer, en donde esa fortaleza tiene que hacerse presente. Pero ¿qué es lo que nos hace fuertes? Admiramos a esas personas que pueden transitar por circunstancias verdaderamente catastróficas y no las vemos desfallecer, sino retomar con ánimo las riendas de su vida y seguir adelante. ¿Qué es lo que constituye esa fortaleza tuya y mía que siempre va a estar ahí? De eso justamente es de lo que vamos a conversar el día de hoy. Lo que nos hace fuertes, título que le hemos dado a este programa, en el que, como ya te habrás dado cuenta, me he tomado la libertad de autoinvitarme. ¿Cuáles son las características que a ti y a mí nos convierten en personas con fortaleza? Algo tan necesario de toda la vida, desde siempre, porque independientemente de que hoy cruzamos por situaciones que nosotros en nuestra generación pensamos nadie jamás antes vivió, es probable que todas las generaciones hayan pensado que su época fue la más terrible. Pero sin lugar a dudas, independientemente de la época en que nos haya tocado vivir, es una condición humana transitar por el dolor, por las tormentas que a veces vapulean a nuestra embarcación, que nos dificultan el manejo de nuestro propio timón. En base a lo que hoy la psicología, la psiquiatría y la experiencia clínica nos dice, los seres humanos podemos llegar a cultivar, sin lugar a dudas, aquellas características que han sido comprobadas como las que auténticamente convierten a una persona en una persona fuerte. Hoy, más que tratar de el por qué la debilidad, tratemos de eso, lo que nos hace fuertes. Todos tenemos una capacidad de poder responder a las situaciones adversas y va a depender de que hayamos desarrollado en nosotros ciertas características para poder hacerlo adecuadamente. En lo personal me he tomado la libertad de dividir esas características en dos grandes áreas. Una que llamo las características formativas de la resiliencia, que le van dando forma a esa fortaleza, porque resiliencia es el término psiquiátrico, psicológico, muy moderno, muy científico, para hablar de esta gran virtud que es la fortaleza humana. Y precisamente una de las primeras características formativas de la resiliencia es el saber comunicarnos. ¿Qué significa? Significa que para que una persona tenga fuerza suficiente para transitar por el abismo y poder sobrepasarlo, requiere de saber expresar lo que siente, de reconocer su propio dolor, de nunca reprimir la realidad de sus sentimientos, porque eso, lejos de ayudarnos, nos va debilitando cada vez más. Saber comunicarnos adecuadamente implica y conlleva para todos nosotros esa capacidad que debemos de fomentar en nuestra vida cotidiana, diría yo, de saber traducir en gestos, en palabras, qué es lo que estamos sintiendo. Si algo va mal y te duele, hay que saber llorar. Pero también hay que hacer silencio, y alguien dirá es como contradictorio con lo de la comunicación. Sin embargo, mucha de nuestra comunicación se enturbia
y nos produce mayores problemas cuando no hemos tomado el tiempo de detenernos y darnos cuenta qué es lo que realmente estoy sintiendo, qué es lo que verdaderamente me está aconteciendo, qué es lo que sucede en mi interior. Esto me ayuda a clarificar las verdaderas emociones que están ahí presentes para poderlas comunicar adecuadamente y reconocerlas como las verdaderas y reales. Pero así como tenemos que saber llorar sin miedo alguno cuando algo nos duele, saber hacer ese silencio para ordenar y reconocer nuestras emociones, la comunicación nos exige ser asertivos, tener esa capacidad de autoafirmarnos, de expresar lo que no me gusta, lo que sí quiero, lo que necesito. Muchas veces pensamos que es que nadie nos va a escuchar, y eso es enteramente falso. Expresar nuestro dolor es algo fundamental cuando lo padecemos. Por algo es que proliferan cada vez más las diferentes psicoterapias, y por algo es que cada vez una mayor cantidad de personas acuden a los terapeutas. Decía Karl Menninger, un gran psiquiatra norteamericano, muy famoso y eminente, si los seres humanos supiéramos realmente tener amigos, no habría tantos psiquiatras. En el fondo, esta frase, que es de Karl Menninger y no mía, significa que si supiéramos realmente comunicar abiertamente en la confianza que nos da una verdadera amistad, saldríamos más pronto de nuestros problemas. Pero una segunda característica formativa de la resiliencia es la autoestima, saber valorarnos a nosotros mismos. Valemos mucho más que cualquiera de nuestras circunstancias. Recuerda que la autoestima se fundamenta básicamente en saber valorarte a ti mismo como ser humano, no por los títulos ni las propiedades que tengas, sino por quien tú eres, creado a imagen y semejanza de Dios. Aceptarte a ti mismo, porque partiendo de la realidad es que podrías llegar a hacer cualquier cambio que tú desearas. Mientras no aceptemos las cosas como son, ¿qué vamos a cambiar? Respetarte a ti mismo. Saber que nadie tiene derecho de pasar sobre ti y tu propia dignidad. Confiar en ti mismo. Ninguno de nosotros somos Juanito Camaney, capaces de resolverlo todo. Pero sí somos capaces de resolver nuestros problemas. Los míos. Los que a mí me corresponden. Si el problema es mío, la capacidad estará en mí para poderla resolver. Este valorarte, respetarte, aceptarte y confiar en ti mismo son realmente los pilares que constituyen nuestra autoestima, que es indispensable en nuestra fortaleza. La autonomía es una tercera característica formativa. La capacidad de tomar tus propias decisiones. Por supuesto, podemos buscar el consejo, la orientación de aquellas personas que valoramos como sabias, como personas que verdaderamente nos quieren y tienen nuestro interés en su corazón, pero nunca podremos renunciar a nuestra propia responsabilidad de tomar nuestras decisiones. La autonomía es indispensable porque implica la libertad. Y esa libertad, queridos amigos, que el ser humano nunca debe perder, está en su propia imaginación para poder ver más allá de lo que te está ocurriendo, no quedarte atrapado en lo que está sucediendo en tu vida, sino tener la capacidad de visualizar otra meta, otro final para esa historia. Tu libertad radica en tu propia conciencia ética, darte cuenta de lo que está bien y de lo que no está bien, y tomar tus decisiones de acuerdo a esa conciencia. Y por supuesto, nadie te puede arrebatar de la libertad la voluntad de sentido. Tu firme decisión de encontrarle un para qué a todo lo que te está ocurriendo, un sentido que va a impedir que caigas en el vacío. Qué importante es la autonomía en este sano sentido entendida. Otra característica formativa de la resiliencia es la responsabilidad. Ser responsables, queridos amigos,
porque esto ya nos está evocando, ciertamente, la habilidad para responder. Y como decía Antoine de Saint-Exupéry, nadie puede sentirse a la vez responsable y desesperado. Porque en el momento en que te sientes responsable, algo harás respecto a lo que te está sucediendo. Tomarás esas riendas en tus propias manos y podrás, sin lugar a duda, salir adelante. Y por último, dentro de las características formativas de la resiliencia, está nuestra inteligencia. Pero ojo, queridos amigos, que aquí no nos estamos refiriendo a esa inteligencia académica que nos ha llevado a grandes resultados en nuestros estudios. No nos estamos refiriendo ni siquiera a la inteligencia emocional de forma exclusiva. Nos estamos refiriendo a esa inteligencia de saber regular nuestro propio pensamiento para caminar por una senda, por una ruta que esté fundamentada en un pensamiento que se abre a lo que sí es posible. Recordando fundamentalmente que en esta vida no hay nada permanente, todo pasa. No hay nada que sea general, lo que te afecte en un área de la vida no tiene por qué afectarte en todas. El que tengas un problema familiar no tiene por qué infectar tu trabajo o viceversa. Y las cosas pasan no porque sean culpa tuya. A veces las circunstancias están verdaderamente fuera de tu control. Si tenemos esta claridad de pensamiento, estamos usando la inteligencia con gran fortaleza. Hemos conversado, queridos amigos, sobre las características formativas de la resiliencia. Aquello que nos va conformando como personas con esa fortaleza que se expresa tanto en lo interior como en lo exterior. Pero hablemos ahora de esta segunda categoría, que es una definición muy personal mía, de características de una resiliencia interiorizada, de una fortaleza que ya está echando raíces desde dentro. Y la primera de estas características es el sentido del humor. Decía un viejo proverbio holandés que el sentido del humor es el patio de recreo de la inteligencia. ¿Cuántas situaciones límite en donde nos sentimos desfallecer? Es precisamente el sentido del humor el que nos rescata. El conservar una capacidad, por supuesto, de lo que verdaderamente significa el sentido del humor, que es reírnos de nosotros mismos, no de las demás personas. Cultivar ese sentido del humor que nos habla de una resiliencia desde el interior. Una segunda característica de esta fortaleza de nuestro interior es saber perdonar, para reconocer que en la vida, el libro de esa vida se va escribiendo y que hay que saber cerrar capítulos, darle la vuelta a la hoja y continuar siempre hacia adelante. El perdón, un tema del cual tanto hemos hablado, porque el perdón pues nos evita precisamente las consecuencias de la ira, el alto costo del odio y el gran desperdicio de nuestra propia fuerza. No gastemos pólvora en infiernillos. Si queremos ser verdaderamente fuertes, el perdón nos ayuda a edificarnos desde dentro. Una tercera característica desde esa resiliencia interiorizada es la madurez. Y te recuerdo que la madurez no significa tener muchos años, ni siquiera haber tenido muchas experiencias, sino haber aprendido de las experiencias que ya hemos transitado. Y así nos encontramos con gente muy joven, de 25, 28 años de edad, sumamente maduras, y nos encontramos con infantilismos a los 70, donde parece que la madurez no ha fructificado. Pero la madurez nos lleva a todos nosotros a adoptar esa capacidad de apreciar la relatividad de las situaciones, porque aunque los valores son absolutos, ninguna situación lo es. Tener una perspectiva histórica que nos permita darnos cuenta
cómo en ocasiones anteriores, cuando nos sentíamos totalmente desfallecer, allá y entonces, hoy nos damos cuenta que salimos adelante y que aprendimos algo de ello. Y por supuesto, la tolerancia a la incertidumbre y a las contradicciones. Eso es parte de una verdadera madurez. No todo es miel sobre hojuelas, y la vida, si algo tiene garantizada, es que es incierta. Hay que saber, como en una ocasión escribí, saber balancearnos en el trapecio de lo incierto, porque así es la vida y eso es la verdadera madurez. El apoyo social, la capacidad de relacionarnos y formar vínculos significativos, no porque hayas perdido a la familia, no porque hayas terminado una relación. La vida se acaba en la medida en que tengas la capacidad de volver a entretejer en tu corazón vínculos de afecto. Y una quinta característica de esta resiliencia interiorizada es el optimismo. Esa fortaleza de poder ver las posibilidades. Porque el optimismo no es flotar en los castillos en el aire, sino esa inmensa capacidad que el ser humano tiene de poder ver más allá de sus narices. Decía Cummings, un autor norteamericano, el sí es un mundo, y en el mundo del sí viven todos los demás mundos. Esto significa, queridos amigos, la esencia del optimismo. La capacidad de decirle sí a la vida a pesar de las circunstancias. Y cuando le damos ese sí a la vida, entonces podremos abrir ese abanico de alternativas y posibilidades que nos hacen ver lo que hay detrás de un vidrio sucio donde sigue existiendo un hermoso paisaje. Por último, queridos amigos, y casi tratada por aparte, está para mí y desde mi perspectiva la característica más importante de una resiliencia verdaderamente vivida y fortalecida desde dentro, y es nuestra espiritualidad. Una espiritualidad que tiene que ver con la oración, con el desprendimiento o el desapego, como tú quieras decirle, con la ética. ¿Qué ética puede haber en aquellos que se dicen muy espirituales? Cuando se hace trampa, se engaña a los demás, es obvio que no hay ética ninguna. ¿Qué espiritualidad profunda puede haber en aquellos que con tal de quedar bien con alguien son capaces de inventarse lo ininventable, ¿no? De repente premios que nunca antes existieron, pero que por conveniencia se pueden dar. Sin embargo, son personas que dicen tener alta espiritualidad. Sin ética, la espiritualidad no existe. Es tan importante retomar lo que ella significa. La sabiduría, componente indispensable de nuestra espiritualidad. Una sabiduría que debe fomentarse, fundarse, enraizarse en la humildad. Sin humildad, nunca podemos ser sabios, porque esa es la primera característica de una persona sabia, que sabe que no lo es. El amor. Esta capacidad que calienta nuestro corazón y nos hace posible ir más allá del dolor y del sufrimiento. La esperanza, que nos tiende puentes. La esperanza, una virtud que ya hablaba y comentaba Aristóteles y por supuesto muchos de los grandes filósofos a lo largo de los siglos. Decía Aristóteles, la esperanza es precisamente el sueño de un hombre bien despierto. Y por último, queridos amigos, en este compartir cuáles son las características que nos hacen personas resilientes, desde las que son formativas, interiorizadas y por supuesto el eje fundamental que es nuestra espiritualidad, que como hemos visto tiene que ver con la oración, nuestra relación con Dios, el desapego, la ética, la sabiduría, el amor, la esperanza y la fe.
Decía el gran emperador romano Marco Aurelio: al sentir el soplo de Dios que nos impulsa, tenemos mayor fuerza para maniobrar las velas y navegar seguros. Y ciertamente, queridísimos amigos, que en la medida que nuestra fe se fortalece, nuestra fortaleza se hace cada vez más presente. Cuando descubrimos que esa fuente que brota, que corre, está dentro de nosotros, es Dios mismo que nos habita y que nunca nos abandona, nunca nos deja, siempre nos sostiene y nos acompaña. Con esto vemos, pues, qué es lo que hace a una persona verdaderamente fuerte para transitar por las vicisitudes, por el dolor, por los abismos que a veces la vida nos depara. Pero quiero aprovechar la oportunidad para invitarles, porque precisamente voy a tener el gusto de compartir un retiro, un seminario retiro, cuyo título es Saber Crecer, que está fundamentado en mi libro, y lo vamos a llevar a cabo en un lugar espectacularmente hermoso, que es la Casa de Oración del Carmelo, Maranatá, que está en Valle de Bravo, donde estaremos compartiendo una serie de temas sobre esto que hemos hablado aquí el día de hoy, pero lo más importante, periodos de profunda reflexión y también periodos de oración. Encontraremos en nuestra espiritualidad el eje fundamental de nuestra fortaleza y en el poder compartir las demás características, las claves fundamentales para ir incrementando, pues precisamente nuestra comunicación, nuestra autoestima, nuestra autonomía y todas las características que aquí he mencionado. Es mi curso favorito en el sentido de que tiene esa cercanía con el silencio y con la oración. Sí te aviso que el cupo es limitado, obviamente, por la casa de retiro a la que nos vamos, así que si te interesa, llama cuanto antes. Te aseguro una experiencia verdaderamente transformadora y maravillosa. El dolor, queridos amigos, es una experiencia que todos vamos a tener, y la vamos a tener repetidamente desde que somos pequeños hasta que nos vamos. Siempre habrá alguna pérdida, siempre habrá un motivo de contratiempo, siempre habrá una ilusión que no se llegó a cristalizar. En la medida en que nosotros sepamos fortalecernos, sepamos cultivar esas características, tendremos precisamente la fuerza interior para poder navegar aún en mares inciertos y llenos de tormentas, teniendo el control de nuestro propio timón y sintiendo, como decía el emperador Marco Aurelio, el soplo de Dios, tendremos la fuerza para maniobrar nuestras propias velas. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, y a ti el más importante de todos una vez más. Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.